citaron, debe tener más prioridades seguramente el señor comisionado con CICIG que lo que... La información nos indica que el ministro de Salud da a conocer que no fue renovado el convenio con el Ministerio Público, la CICIG y la Contraloría General de Cuentas. Estaba asignando una cantidad importante de recursos del Estado hacia una empresa privada y, por supuesto, era fundamental que se pronunciara la Procuraduría General. Contraloría General de Cuentas analiza si es viable la intervención a la empresa Transurbano. Las cantidades multimillonarias que han recibido, no solo Transurbano, sino el transporte colectivo desde el año 1977, han sido cantidades realmente... Rechazo total a la corrupción que se manejó en el tema del transurbano en el país. Cerca de 50 nombres figuran para presentar sus documentos y postularse para elección de fiscal general. Una de las familias más ricas de España, los Pérez Maura, fueron afectados con 450 millones de dólares por haberles quitado el TCQ. Ellos tienen la capacidad económica para localizar a mi familia y a mí en cualquier parte. Colaborador eficaz Juan Carlos Monzón realiza varias denuncias de atentados contra él y su familia. Noticias del mundo, un tiroteo registrado en una escuela secundaria en la Florida dejó un saldo de entre 20 y 50 personas heridas. Además, en otros temas importantes, le vamos a comentar que el presidente de Sudáfrica anunció su dimisión inmediata luego que su partido lo amenazara con la destitución. ¿Qué está sucediendo en el deporte? Legendarios y el campeón Glucosoral empataron a 5 goles para seguir liderando la Liga Mayor de Futsal. En más noticias, le vamos a contar que en la Champions League el Real Madrid gana 3-1 al Paris Saint-Germain y el Liverpool está ya en cuartos de final. Como todas las mañanas, el mundo del espectáculo no puede faltar. En esta ocasión hablamos de la hija del expresidente de Estados Unidos, Michelle Obama, que muestra su amor con la música. Le contamos de qué se trata. Y hay más noticias también porque el tema central del día está vinculado a las candidaturas para fiscal general. Le presentamos estas imágenes. Es el Banco del Amor, en donde las parejas aprovechan el día de San Valentín para hacer un depósito de amor que pueden recoger en cualquier momento. Esto es Viva la Noticia. Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos listos para empezar con toda la información a esta hora de la mañana. Usted siempre sintonizando nuestro programa. Ya vamos a arrancar con las noticias que ya estamos viendo en nuestra pantalla, pero antes vamos a empezar a repasar lo que ocurre con las temperaturas. Importante poder analizar este pequeño descenso en las mismas que se ha sentido, sobre todo en la meseta central. Ya vamos a hablar entonces de cuáles son las condiciones que nos acompañan en esta jornada. Veamos entonces inmediatamente qué pasa con las temperaturas y qué nos indica el pronóstico a esta hora. 14 grados centígrados es la que se está viviendo en el territorio nacional, específicamente la meseta central, como le mencionábamos. Cielos parcialmente nublados son las condiciones que se esperan para esta jornada. Temperaturas de 8 grados se reportan en el occidente del país a esta hora de la mañana, 5:49. ¿Qué pasa en las calles guatemaltecas? Pues se lo vamos a contar a continuación para empezar un rápido recorrido y, por supuesto, habituarnos a lo que está ocurriendo, porque desde muy tempranito ya con algunos problemas en la calzada Aguilar Batres, donde un tráiler lamentablemente tuvo un accidente y esto está provocando que el tránsito sea muy lento. Mientras tanto, el Molino de las Flores, esta es la información que manejamos hasta el momento. Una de las perspectivas del ingreso a la ciudad que usted tiene esta mañana. Vamos a seguir recorriendo entonces Guatemala con otra de las imágenes importantes para compartir con todos ustedes. Seguimos recorriendo Guatemala. Otro punto que debemos analizar, este es el ingreso por la ciudad San Cristóbal, el paso desnivel justamente en el que usted puede ingresar a San Cristóbal o puede dirigirse para la ciudad de Guatemala, y vemos que ya hay congestionamiento hasta ahora. Sigue en este caso, la cámara que nos muestra el kilómetro 21 de ruta al occidente. Es lo que nos está mostrando esta mañana la información. Más imágenes para compartir con ustedes qué pasa en la calzada Doroteo Guamuch Flores. Ahí tiene usted imágenes de cómo está avanzando el tránsito.
Más noticias a esta hora también con algunos otros puntos importantes, y es que de acuerdo a la información, lo que tenemos en este momento es lo que nos está mostrando esta imagen de esta calzada, la Doroteo Guamuch Flores, mientras hay otro punto de circulación bastante congestionado. Miren ustedes la cantidad de vehículos que se reportan en este momento en la entrada a Misco. Ahí ve usted otra perspectiva entonces del ingreso también a la ciudad de Guatemala. Otro punto, el puente Jorge Surqué, ya habilitado carril reversible para que usted pueda utilizarlo a esta hora de la mañana. Otro lugar para el recorrido informativo de todas las mañanas es a la altura del Ix sobre Calzada San Juan, donde una de las vías, justamente la que viene desde esta dirección, como estamos observando ya con un reversible habilitado, está congestionada y con tránsito lento. Mucha atención si usted viene entonces de San Juan, Zacatepeques, paso a desnivel a Pinares de Ciudad San Cristóbal. Ahí tiene usted la complicación vehicular característica de esta hora de la mañana. Y otro de los puntos importantes también de San Cristóbal lo vamos a ver a continuación, y es la salida a las charcas, justamente este entronque que se produce todos los días las personas que desean incorporarse a la ciudad de Guatemala por la zona 11 capitalina. Es parte de la información que nos va ubicando también en el puente El Caminero. Esto es lo que estamos viendo a esta hora del día, pues es justamente también, parece el común denominador, que en todos lados el tránsito está bastante lento, como estamos observando a esta hora de la mañana. Más información para compartir con todos ustedes. Calzada Roosevelt, a la altura del edificio Tikal Futura, es lo que se está viviendo entonces. Hay bastante congestionamiento y podemos ver que no hay carril reversible todavía funcionando. Mucha atención para que usted no pretenda utilizarlo. La información que tenemos a esta hora, por supuesto, y nosotros seguimos con las noticias. Como decíamos, un tráiler se encuentra encunetado en la subida de Villalobos. Grúas lo movilizarán después de las 8:30 para que las grúas no obstruyan el tránsito. No se va a habilitar el carril de buses de la Villalobos al Senma. Mientras estamos observando imágenes de la calle Martí, le vamos contando que por el accidente de tráiler y pick-up sobre la cuesta de Villalobos se genera embotellamiento en la ruta al Pacífico. Ahí tiene usted información entonces de lo que está pasando a esta hora de la mañana. Bueno, y para conocer más información de esta noticia, saludamos a Dalia Santos, vocera de la PMT Villanueva. Dalia, buen día. Bienvenida a Viva la Noticia. ¿Qué está pasando? Contanos, por favor. Gracias, Ricardo. Buenos días, Verónica, y por supuesto a todos los televidentes. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva desde muy temprana hora ha estado pendiente del tránsito vehicular. A las 4 en punto recibimos la alerta de este tráiler que queda incunetado en la subida de Villalobos, un punto clave para todo el tránsito vehicular que circula de la costa sur hacia el Senma, Avenida Bolívar, Boulevard Liberación, incluso hacia la calzada Roosevelt. Los agentes de la PMT confirman que este tráiler pues llevaba un furgón cargado de bebidas. Fue necesario coordinar 2 grúas con la herramienta necesaria especial para movilizar este tipo de vehículos. Al momento que las grúas realizan los movimientos correspondientes, aproximadamente por 45 minutos realizaron estas maniobras, no fue posible retirar este tráiler. Las grúas tendrían que continuar trabajando, por lo tanto la PMT Villanueva toma la decisión que este tráiler será movilizado hasta después de las 8:30, cuando ya la carga vehicular haya disminuido, para no generar un fuerte impacto en el tránsito vehicular a esta hora. Sabemos que también cuando hay pagos de quincena, pagos salariales, se incrementa el tránsito vehicular, y en esta ocasión pues la PMT Villanueva reporta que la fila de vehículos a la ciudad capital se marca en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, así que este tráiler continúa sobre el carril derecho, afectando el ascenso hacia la Villalobos. Incluso, como ya ustedes mencionaron, no va a ser posible señalizar el carril exclusivo para buses de ingreso hacia el Senma. Al momento que los agentes dan cobertura a este percance vial, también se registra otra colisión vehicular. Según información del piloto de un camión, tiene problemas en el sistema de frenos del vehículo, colisiona con un pick-up. Esto también generó impacto en el tránsito, pero ya han sido movilizados estos 2 obstáculos. No hay personas heridas, es lo que reporta la PMT de Villanueva. Se verifican otras 2 vías, como el sector de Boulevard El Frutal hacia el Búcaro, también Ciudad Real. Y en este momento estos 2 sectores están recibiendo una fuerte cantidad de tránsito. Las personas están utilizándolo como vías alternas, tomando en cuenta las novedades que se están registrando en la Villalobos. Así que les recomiendo planificar su tiempo para salir de casa y, por supuesto, continuar pendientes de Viva la Noticia, que les estaré actualizando el reporte del tránsito.
Gracias, Dalia. Aparte de la información que tenemos esta mañana, entonces atención, si usted va a circular por estas vías, hay que tomarlo en cuenta porque es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Damos vuelta de página para meternos de lleno en las noticias del país, lo que está ocurriendo esta mañana. Vero. Y tenemos que hablar, en primer lugar, de este segundo colaborador eficaz en el caso La Línea, uno de los primeros casos de corrupción que conocíamos en los últimos 2 años. Y Juan Carlos Monzón reconoce que tiene enemigos extranjeros más poderosos que los políticos, a quienes habría delatado y teme por la seguridad de su familia. Le queremos comentar que Monzón fue llevado a la torre de tribunales para una audiencia en el juzgado de extinción de dominio, pero aprovechó para hacer algunas denuncias sobre el temor que tiene por su familia. El exsecretario privado de Roxana Valdetti dijo a los medios de comunicación que su familia ha sufrido 2 atentados. Ya le hice llegar una nota al juez Gálvez. Mi familia fue identificada en el país donde se encuentra. Sufrieron 2 atentados. La CICIG sabe de los 2 atentados que sufrió mi familia. No he tenido el apoyo en relación a la seguridad de ellos como otro colaborador eficaz, contó Monzón. Le queremos comentar que de acuerdo a las noticias, ya hice llegar, de acuerdo a la información, que el 24 de noviembre del año pasado se trató de atentar contra su familia en el país donde viven y que solo sustrajeron documentos, se llevaron copias de su caso, los pasaportes, se llevaron también información del récord escolar de sus hijos, el documento que les dieron de estatus temporal, entre otras cosas. Monzón dijo que las personas no robaron ningún otro objeto más que un maletín en donde se encontraban los documentos y una copia de la solicitud de asilo que tienen en trámite, sin indicar a qué país, y reconoció que teme por la seguridad de su familia. Efectivamente, Monzón asegura que ha recurrido a organismos internacionales como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes descartaron toda ayuda, y posteriormente a la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero no ha recibido respuesta. Cambiamos el ángulo de la noticia y en este caso vamos a hablar de quien queda sin inmunidad. Todavía no ha dado declaraciones en relación al tema, pero esto corresponde al diputado Villate. Y es que él ha perdido la inmunidad y podrá ser investigado por un caso de financiamiento electoral ilícito. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le retiraron el derecho de antejuicio al diputado independiente señalado por el Ministerio Público de no haber reportado fondos de financiamiento del partido líder cuando fungía como secretario general del mismo. A inicio de este mes, Anabela Cardona, jueza pesquisidora, recomendaba no retirarle la inmunidad al diputado. Sin embargo, los magistrados de la Corte resolvieron lo contrario. La resolución se da a conocer luego que el diputado evadiera más de las 10 citaciones que la jueza pesquisidora había programado. Según la investigación presentada por el Ministerio Público y la CICIG, el partido líder tuvo un gasto de campaña electoral por 71 millones de quetzales, sumados a los gastos de propaganda anticipada, estimados en 12 millones de quetzales. De acuerdo a la información dada a conocer recientemente, la suma de montos superaba los 31.433.543 quetzales, el techo de campaña establecido por el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la última información y al último reporte. El partido habría recibido más de 21.7 millones de quetzales que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral ni registrados en la contabilidad interna, dando pie al financiamiento electoral anónimo. Momento de hablar de lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. Sabemos que están ya en los datos preliminares. Mañana vence el plazo para aquellas personas que deseen postularse. Más de 50 abogados, entre los que figuran jueces, fiscales y exfuncionarios de justicia, han solicitado a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos la constancia de carencia de condenas morales, requisito obligatorio para postularse al cargo. Tenemos que señalar que mañana a las 3:30 de la tarde se vence entonces este plazo para que los abogados interesados en ese cargo presenten en su papelería. En varias instituciones emisoras de las certificaciones como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se ha reportado una alta afluencia de requerimientos. En los nombres, bueno, resalta el del embajador Asisclo Valladares Molina, el exministro de Gobernación Francisco Rivas y la jueza Claudia Escobar. Además aparece el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez y el ex viceministro de Seguridad Ricardo Guzmán, entre otros nombres. Hay que ver entonces qué ocurre con esto. Mañana se sabría quiénes tienen la intención formal de presentar estas solicitudes y a partir de allí poder definir entonces quién sería el futuro fiscal de nuestro país. Dando una posibilidad, obviamente, de apertura para que usted pueda participar a través de las redes sociales, ponemos esta pregunta en pantalla. Y está relacionada justamente a este tema. ¿Cómo cataloga el trabajo que realiza el Ministerio Público en nuestro país? Bueno, regular o malo, con el hashtag BLN Candidatos MP. Usted puede dejar su comentario en Twitter. En Facebook también podemos recibir el mismo.
5 de la mañana con 59 minutos, seguimos hablando de otros temas y esto tiene que ver con una balacera que nuevamente se da en Estados Unidos y vuelve a generar mucha preocupación por lo que está ocurriendo en esa zona del país. Nuevamente son víctimas varias de las personas. Una persona armada, le contamos parte de la crónica de la historia, abrió fuego en una escuela secundaria en Florida, sureste de Estados Unidos, en un incidente que según las autoridades causó 17 muertos y dejó a estudiantes aterrados en sus aulas, enviando mensajes a amigos, familiares para pedir ayuda. La policía dijo que un sospechoso fue arrestado luego del incidente en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, una ciudad aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Miami. Fue identificado como Nicolás Cruz, un joven de 19 años que había sido alumno de la escuela pero resultó expulsado por cuestiones disciplinarias. La balacera, una de las 18 registradas en Estados Unidos del comienzo del año, volvió a poner sobre tela de duda la violencia armada en el país y el fácil acceso a las armas, con 33.000 muertes anuales relacionadas con armas de fuego. El superintendente del distrito escolar del condado, Robert Runs, declaró que creía que había numerosos muertos y que el atacante puede haber sido un antiguo estudiante. Hasta el momento, 14 víctimas habían sido identificadas y llevadas a hospitales locales, dijo la comisaría del condado, según reportes previos. Entre 20 y 50 personas han sido heridas. Bueno, lamentable el saldo entonces que provoca esto, pero seguimos en Estados Unidos. En otro ángulo de la noticia, un nuevo escándalo que envuelve al presidente de ese país, Donald Trump. Y este surge cuando el abogado personal del presidente decía el martes que pagó $130,000 de su propio dinero a una estrella porno porque esta dijo que había tenido un affair o un romance con Donald Trump. El abogado Michael Cohen afirmó en un comunicado enviado al cotidiano New York Times que no le fue reembolsado el pago a la actriz cuyo nombre real es Stephanie Clifford. Cohen insistió en que el arreglo fue legal y declinó dar detalles tales por qué realizó el pago. Ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, esta actriz de porno, ni nadie me reembolsó el pago, ya sea directa o indirectamente. Reportes de medios estadounidenses señalaron que el pago había sido realizado un mes antes de la elección de noviembre de 2016 para mantener la relación oculta. Recordemos que Trump era un ciudadano privado en el 2006 cuando supuestamente se produjo el encuentro sexual con Clifford. Bueno, esta es considerada una de las estrellas de la pornografía a nivel mundial. Entonces Trump estaba casado con su esposa Melania, quien había dado a luz a su hijo menos de 4 meses antes. El pago fue reportado primero por el Wall Street Journal el mes pasado, lo que hace pensar que, bueno, lo que trataban de evitar justamente era que esto saltara antes de que Donald Trump, por supuesto, fuera elegido como presidente de Estados Unidos, tratándose de un escándalo sexual de alto rango. Bueno, ¿qué es lo que opinan tanto Trump como Clifford? Ellos han negado a través de sus abogados que haya habido algo entre ellos jamás. Bueno, parte entonces de la información esta mañana. Y nos vamos a Sudamérica con más noticias, repercusiones también de lo que está tomando como decisión Estados Unidos. Y esto es parte de lo que ocurre en el Cono Sur. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó al presidente Donald Trump de ordenar que no se invitara a Nicolás Maduro a participar en la cumbre de Lima. Tras una reunión de cancilleres del Grupo de Lima a Perú, pidió a Maduro que desista de concurrir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima en abril, pues su presencia no será bienvenida en este encuentro. La semana pasada, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski habría dicho que Maduro podía asistir a la cumbre luego que el canciller venezolano Jorge Arriaza confirmara la presencia del mandatario venezolano y publicara una carta de invitación firmada por el propio Kuczynski. Por su parte, los países del Grupo de Lima le solicitaron al gobierno venezolano que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales adelantadas, por cierto, y presente un nuevo calendario electoral. Le contamos que los gobiernos de Bolivia y Venezuela mantienen una fuerte afinidad política que inició Morales en el año 2006 con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, padre político de Maduro. Parte de la información entonces de lo que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a dar una vuelta de página para irnos rápidamente a las calles porque hay más información muy temprano. Está Mónica Bando con la historia del día. Adelante, Mónica, te escuchamos con la información. Muy buenos días, Verónica, muy buenos días, Ricardo, buenos días a todos los televidentes de Viva la Mañana. Efectivamente, tenemos información acerca de los allanamientos que se realizaron ayer precisamente por una serie de asesinatos que sucedían en Chimaltenango, en donde se logró la aprehensión de un presunto sicario, así como también se notificó a aproximadamente 16 personas acerca de estos delitos. La Policía Nacional Civil está buscando desarticular una banda dedicada precisamente a estos asesinatos que se realizan en Chimaltenango, así como las extorsiones. A continuación les presentamos la historia del día.
Las fuerzas de seguridad realizaron la operación Tornado, ejecutaron 14 allanamientos, 13 de ellos en el departamento de Chimaltenango y uno en el municipio de Villanueva. Con esto las autoridades buscaban identificar las relaciones delincuenciales de los integrantes de la clica Locos Centrales de la Mara Salvatrucha, asimismo localizar objetos ilícitos y notificar arreos de esta misma Mara. Se ha logrado determinar la participación de varios integrantes de la Mara Salvatrucha en el tema de extorsiones y el asesinato de las víctimas que no han accedido a realizar los pagos. En seguimiento a investigaciones, donde los involucran a los pandilleros en 17 casos de ataques armados, en donde al menos 14 personas fallecieron y 3 resultaron heridas. El último caso registrado fue a finales del año 2017 en un ataque armado que ocurre en una cevichería, siempre en la cabecera departamental de Chimaltenango. Por este hecho se logra definir la participación o la supuesta participación de uno de los individuos que ha sido capturado este día. En la tercera avenida de la colonia Enriqueta de la zona 5 de Villanueva, las fuerzas de seguridad procedieron a la captura de Reiding Joel Valenzuela Ortiz, alias Loco, de 21 años, indicado por los delitos de asesinato y asesinato en grado tentativa. Asimismo le incautaron 2 celulares, mientras que en el Centro Preventivo para Varones de Chimaltenango, las autoridades notificaron 16 órdenes de aprehensión por el delito de asesinato e incautaron 33 celulares, una laptop, 7 memorias USB, una memoria micro SD, 2 chips y un módem. Y volvemos con Mónica a esta hora de la mañana. Mónica, hay una agenda política como todos los días y nos gustaría que la comentaras. Gracias, Ricardo. Efectivamente, hay una agenda ya marcada y es que hay que recordarle a las personas que también las actividades de Cuaresma ya han iniciado y esto podría generar que en algún momento ya empiecen a salir procesiones, pero también tenemos información acerca de los sucesos políticos que están sucediendo y entre esos podríamos incluir a la Universidad de San Carlos, que ya está empezando con sus actividades también. Como por ejemplo, estamos viendo que hoy tendrán una conferencia de prensa a las 11 de la mañana la AEU con un tema de actividades de huelga de dolores y esto será frente a la rectoría de la USAC. Asimismo, vendedores de la economía informal ofrecerán una conferencia de prensa a las 4 de la tarde, esto debido a unos trabajos que se están haciendo en Plaza Barrios. Asimismo, también se tendrá una conferencia de prensa del Día del Soldado. Eso se realizará en Mazatenango a las 7 de la mañana. Como les mencionábamos, será precisamente en Mazatenango, Suchitepeques. También queremos informarles que ya se registra congestionamiento vehicular en la calzada Roosevelt. Ya les tenemos información también que en el kilómetro 18 de Ruta al Pacífico hay también información de un tráiler que está siendo removido actualmente por las autoridades de tránsito y también queremos darles información de última hora, ya que se registra un ataque armado en Boulevard Los Próceres, Segunda Avenida, zona 10. Hay que tener cuidado en esta área cuando se transita por este lugar y además también tenemos información de otro suceso que está sucediendo, ya que un peatón ha sido atropellado en la conexión de Avenida Petapa hacia Boulevard Liberación Oriente, zona 12, según está informando el intendente de tránsito de la Policía Municipal de Guatemala. Sucesos que están sucediendo ya esta mañana y que es importante que los tome en cuenta al salir de casa. También recordarles a todas las personas que ya está haciendo un poquito más de frío debido al clima que se está registrando en Ciudad Guatemala, así que salga abrigado. Hasta aquí la información desde las calles, regresamos al set central. Muchísimas gracias por la información. Ahí está Mónica Obando con el reporte de lo que está ocurriendo en Guatemala esta mañana. Tenemos que hablar también a continuación de otro tema importante y es el clima en las próximas horas. Hay que saber qué pasa con las temperaturas. Lorraine, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros. Sí, tenemos que darles más información respecto a este frente frío que se encuentra en el territorio guatemalteco. Muchos hemos empezado ya a percibir el incremento en la velocidad de los vientos. Vemos entonces que Guatemala amanece con una temperatura actual de 14 grados centígrados. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 25 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 6 minutos. Las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, pero tenemos los efectos de este frente frío estacionario y un sistema de alta presión que se encuentra en el territorio nacional. Este frente frío está empujando el viento hacia el océano Atlántico y vamos a tener incremento en la velocidad de los vientos de un 40 hasta un 48, hasta de 40 a 48 kilómetros por hora para que usted lo tome en consideración. Vemos entonces información de la fase lunar, una iluminación del 0.44%, una luna nueva.
Y la recomendación del día, como les mencionaba, velocidad del viento de 40 a 48 kilómetros por hora. Esto podría estar afectando algunas viviendas, algunas escuelas en el interior de la República. Por lo tanto, se les recomienda asegurar los techos porque este frente frío va a seguir afectando el territorio nacional. Tenemos una imagen extra que vamos a colocar en pantalla y precisamente desde Suchitepeque es donde se reportó incremento en la velocidad del viento en la aldea Camanche Chiquito, Santo Tomás, La Unión, ocasionando un daño leve en 4 láminas en el techo del pasillo de la escuela del hogar. Esto sucedía entonces en Suchitepeques y como les mencionaba, este frente frío estacionario que se encuentra en el territorio guatemalteco dirigiéndose hacia el océano Atlántico y afectados también por un sistema de alta presión que está incrementando entonces la velocidad del aire. En la ciudad de Guatemala es como amanecemos con cielos parcialmente nublados. El sol empieza a salir a partir del mediodía, sin embargo, la velocidad de los vientos pues está afectando el territorio nacional. Son las 6 de la mañana con 10 minutos y más adelante estaremos informando cuál será este panorama para los próximos 4 días, iniciando con el fin de semana. Bueno, esto tiene que ver con el retiro de la unidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los motivos? Hacer más eficiente el recurso. Veamos lo siguiente. El público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han colaborado con las distintas instituciones de la administración pública en el traslado de capacidades específicas en prácticas de anticorrupción y promoción de la transparencia. En una nueva fase, la atención de las investigaciones y la continuación de los casos vinculados al Ministerio de Salud no se seguirá con una unidad anticorrupción específica en dicha institución. Esto porque es necesario que tanto el Ministerio Público como la CICIG optimicen sus recursos y por ello no se va a continuar con esta unidad, pero sí con las investigaciones específicas que hay sobre esta institución. Hablando de lo que ha sucedido en los últimos días, sobre todo con estos operativos que se han dado en la ciudad de Guatemala en torno a registro de motocicletas y, por supuesto, cuáles son los resultados que se han tenido al respecto. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, en conjunto con elementos de la Policía Municipal de Tránsito, han realizado el operativo denominado Harley. Los operativos se han llevado a cabo en la zona 6 y 11 de la ciudad capital, con la finalidad de hacer inspecciones a motocicletas e identificar personas que cometan hechos delictivos. Hasta este momento se ha logrado identificar a más de 4.000 motociclistas, se ha impuesto más de 600 remisiones por algunas infracciones al reglamento y a la ley de tránsito. Además de esto, también se han consignado aproximadamente 50 motocicletas que tenían alguna alteración en chasis, motor, o que no portaban placas de circulación, o que el mismo piloto de la motocicleta no portaba los documentos que son los necesarios para poder circular. De esta manera, las autoridades buscan dar con los criminales que cometen hechos delictivos a bordo de una motocicleta, esto en los sectores más transitables. Y seguimos hablando de operativos policiales que tienen que ver con el inicio de la Cuaresma, las tradiciones obviamente que se siguen en el país, en muchos otros lugares, pero que también tienen que ver con los operativos que se van a realizar para Semana Santa. Los efectivos de la Policía Nacional Civil realizarán una serie de operativos tácticos y policíacos en sectores peligrosos para evitar hechos armados. El despliegue policial tiene como objetivo primordial evitar todo tipo de acciones violentas en actividades religiosas. Durante los 40 días de Cuaresma, los agentes de policía también estarán presentes en los cortejos procesionales. El mapa de riesgo de los efectivos de PNC dan cuenta que la zona 1 es donde más operativos se estarán efectuando para evitar hechos violentos. Las distintas hermandades de las iglesias católicas han solicitado también seguridad perimetral en los cortejos procesionales, donde se espera gran cantidad de feligreses católicos. Y después de esta información, más noticias a esta hora. Prensa Libre para usted. Prensa Libre presenta. La primera plana que usted puede ver a continuación, aquí está apareciendo en pantalla. UNE y Valdizón avalaron 1.600 millones de quetzales de subsidio para autobuses. El congresista y expresidenciable fijó asignaciones de la Comisión de Finanzas del Congreso. Además, Corte Suprema de Justicia retira inmunidad al diputado Villate, 17 muertos por balacera en escuela. Y Guatemala exportó más en el primer año de Donald Trump con las ventas al exterior. Nos vamos rápidamente al interior de Prensa Libre para analizar estas noticias y tenemos que hablar de lo que está sucediendo con los colaboradores eficaces y la seguridad de los mismos que se pone en duda. El experto considera que debido a la naturaleza de la información sensible que han proporcionado, los colaboradores eficaces corren el riesgo de sufrir atentados.
1.000 millones de quetzales pedirá Salud al Congreso. El Ministerio anunció que analiza justamente pedir esta ampliación presupuestaria en la legislatura para emplearla en inversión y en infraestructura. Tenemos otros temas que abordar a esta hora de la mañana y uno de los más importantes que usted encontrará en Prensa Libre, la AEAU costó en una década 2.500 millones de quetzales entre el 2008 y el 2012. Desde la Comisión de Finanzas del Congreso, presidida por Manuel Valdizón y Mario Taracena, se incrementó entonces el subsidio al transporte urbano. 6 de la mañana, 14 minutos. Momento de irnos a las calles con nuestro compañero Julio de León, que tiene más noticias. Julio, adelante. Buen día. Compañeros, muy buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia. Llega la noticia a esta hora de la mañana. Tenemos información que deriva de algunas situaciones que se dan ya en el tránsito vehicular. A mis espaldas tenemos la calzada Roosevelt 23 Avenida, justamente el ingreso de la ruta interamericana y toda la movilidad que a esta hora se viene dando. Recordemos que la calzada Roosevelt se presentaba con muchísimo movimiento, con muchísimo tránsito vehicular en el día lunes y martes de esta semana. Ya podemos ver un tránsito regular a esta hora, me refiero a que está en condiciones pues normales dentro de lo posible. No hay ningún obstáculo, únicamente la cantidad de vehículos y de usuarios a esta hora de la mañana. Tome usted en cuenta, por favor, la parte del Boulevard Los Próceres, que se encuentra aún cerrada debido al hecho de tránsito que le informábamos hace unos minutos, y justamente es un hecho delictivo que obliga a cerrar entonces las partes de Segunda Avenida Zona 10, 2 carriles en esa parte, y esto sería a 2 cuadras de llegar entonces al Obelisco, viniendo desde el Boulevard Los Próceres, así que usted por favor tómelo muy en cuenta. Esto genera sin lugar a dudas una movilidad pues un tanto lenta a esta hora de la mañana. Ministerio Público estará realizando algunas acciones y ya en el momento de finalizar pues se estará removiendo este obstáculo de la vía. También se menciona pues un tránsito bastante complicado en el sector del área de Naranjo, Boulevard Principal de Naranjo, hacia el área del anillo periférico. Tome usted en cuenta, por favor, que se han tomado también algunos informes acerca de irregularidad en cuanto al tránsito vehicular, o más bien en cuanto al transporte público que sale de la colonia Betania. Por favor, tómelo en cuenta porque esto sin lugar a dudas también va a generar el uso de algunos transportes alternos, me refiero a taxis o pick-ups inclusive, que estarán saliendo de esa parte de la colonia Betania. Por lo menos a esta hora de la mañana algunos usuarios reportaban irregularidad en el transporte público para salir de ese mismo sector. Si nos vamos a carretera El Salvador, también tenemos que el paso está bastante lento, y esto es desde el kilómetro 19 del mismo ingreso hacia la ciudad capital. Estamos hablando de la salida de Fraijanes, el último paso a desnivel de carretera El Salvador si es que usted está saliendo, o el primero si es que usted está ingresando, y sería a partir de ese punto donde ya la movilidad vehicular empieza a verse un tanto afectada. Tenemos que informarle también acerca de lo que sucedía en Cuesta de Villalobos hace algunos minutos, donde un tráiler queda incunetado. Esto sucedía desde horas de la madrugada. Por complicaciones severas con el tránsito, posponen la movilidad de este mismo tráiler hasta las 8:30 de la mañana. Me refiero entonces a que el tráiler quedará en la Cuesta de Villalobos detenido. Esto va a generar de alguna manera que algunos usuarios también se detengan a observar qué es lo que está sucediendo, pero las autoridades han decidido movilizarlo hasta las 8:30 de la mañana, así que usted por favor tómelo en cuenta porque también este obstáculo puede hacer que el paso sea un poco más lento, y si usted pasa por ese sector, evite detenerse para que el tránsito entonces fluya de una mejor manera. Esta sería la información principal acerca del tráfico en la ciudad capital a esta hora de la mañana. Vamos de vuelta a los estudios y más adelante nos conectamos por supuesto desde otro punto importante para llevarles información de lo que sucede completamente en vivo. Bueno, muchas gracias por la información. Ahí está Julio desde las calles informando lo que ocurre esta mañana. Así es, tenemos nosotros que cambiar de tema y seguir hablando, sí, de las noticias, pero del ámbito internacional. Portadas que Sara Guerrero nos presenta a continuación. Muy buenos días, compañeros, buenos días también, como siempre, a los televidentes, desde temprano informándoles. Ya es momento de presentarles las portadas internacionales para saber qué es lo que sucede pues en todo alrededor del mundo. Iniciamos con nuestra primera portada y tenemos The Boston Globe en pantalla. Noticia principal: terror nuevamente en la escuela. Adolescente expulsado abre fuego contra estudiantes que se tiran por la Florida y matan a 17 personas, dicen funcionarios. En otros titulares importantes, Warren define los reclamos patrimoniales. Y W. que es una estación de radio, dispara a Ashbrook luego de una investigación sobre el bullying. Colocamos nuestra portada latinoamericana y desde Argentina tenemos el Clarín, una de las noticias principales, y es la misma de Estados Unidos. Otra vez el terror en un colegio en Estados Unidos. Masacre en una escuela cerca de Miami.
Un joven acribilló a 17 personas. Lamentable noticia, pues, que se escucha en todo el mundo. Y en otras noticias de este país, fuera del poder por corrupción, el presidente de Sudáfrica renunció tras ser involucrado en el manejo ilegal de fondos políticos. Y para finalizar, les presentamos el Heraldo desde Honduras como nuestra portada centroamericana para hoy jueves. Estados Unidos reafirma lucha contra las pandillas. También resalta nuevamente en esta portada la noticia de esta masacre en Estados Unidos con el siguiente titular: al menos 17 muertos en ataque de pistolero a escuela de Florida. Y en otras noticias importantes, abarrotadas las iglesias, los feligreses, pues en este inicio de la cuaresma en este país, nuestro vecino país, Honduras. 6:20 de la mañana, finalizamos rápidamente este recorrido. Continúe en sintonía de Viva la Noticia. Bueno, más allanamientos que se dan esta mañana de acuerdo al reporte que tenemos del Ministerio Público en la lucha contra algunos delitos como el narcotráfico. Por medio de la Fiscalía de Casos Especiales, un total de 14 allanamientos en inmuebles ubicados en El Progreso y Guatemala. Con estas diligencias y el apoyo de las fuerzas de seguridad se busca desarticular una estructura criminal dedicada al narcomenudeo que estaría conformada por personas particulares. Durante la investigación se estableció que este grupo criminal estaría conformado por al menos 16 personas, de ellas 7 ya guardan prisión. Los centros de distribución de drogas eran bares y cantinas ubicadas en Guatemala y El Progreso. Atención, porque los indicados por los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, robo, falsificación de placa, distintivos para vehículos, tráficos y almacenamiento ilícito son algunos de los delitos que habrían cometido estas personas. Damos un cambio de noticia, en este caso tiene que ver con la fecha que ayer se recordaba, el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza y los miles de feligreses que asistían a distintas iglesias justamente para formar parte de esta tradición, llegando de muy temprano a la catedral, por ejemplo, para escuchar la primera Eucaristía del inicio de cuaresma y recibir la cruz en la frente en el miércoles de ceniza. En el área de Alta Verapaz, el sacerdote Germán Sierra les hizo un llamado para ser siempre humildes y recordar que todos dependen de Dios. También explicó que la ceniza recuerda a todos los que somos pecadores y necesitamos la conversión y gracia de Dios, ya que sin Él nada se puede hacer. Por último, dijo que los cristianos católicos deben realizar 3 grandes prácticas: la oración, el ayuno y la caridad, que son el trípode para tener una vida feliz y dichosa. Así entonces arrancaba las tradiciones para la Grey Católica con el miércoles de ceniza. Continuamos con la información y tenemos para todos ustedes resultados de diferentes allanamientos que se han llevado a cabo en las últimas horas en varios puntos del territorio nacional. Podemos hablar de la cabecera de Chimaltenango, en El Tejar, en Villanueva, esto con el fin de poder desarticular una estructura de sicarios que operan en estos lugares. En los operativos, las autoridades solo capturaron a Joel Valenzuela Ortiz, alias El Loco. Él estaba en Villanueva. El propósito era capturar a miembros de la clica Locos Centrales Salvatrucha, quienes estarían involucrados en 17 asesinatos, pero en Chimaltenango las autoridades no reportaron capturas. Asimismo, a 14 presuntos pandilleros que se encuentran recluidos en el Centro Preventivo de Chimaltenango también son investigados por el asesinato de 7 personas el pasado 1 de agosto en una cevichería en San Miguel El Tejar, en Chimaltenango. Hola, muy buenos días, 6:23 de la mañana y vamos también con la información del país y nos vamos hasta Mazatenango, donde también pues hubo un par de problemas en el carnaval. Resulta entonces que unos hombres pues fueron captados por este video y ha sido muy sonado en redes sociales, donde estos fueron capturados por estar involucrados en una pelea luego del desfile del carnaval en Mazatenango. Durante el hecho pues también resultó herido un agente de la Policía Nacional Civil. Las imágenes que usted está viendo ahora en pantalla pues fueron captadas en la calzada Centenario por personas que pasaban por el lugar. Este video, pues como les comentaba, se ha hecho viral en todas las redes sociales y desde ayer pues ya circulaba generando bastantes comentarios negativos. De acuerdo a los testigos, pues los involucrados habían ingerido bebidas alcohólicas en el sector y fue necesario la intervención de la policía para controlar la situación. El video pues dura aproximadamente casi 3 minutos y ustedes ven entonces cómo cada vez más y más gente se involucra en esta pelea. Esto entonces sucedía en el carnaval de Mazatenango. Y siguiendo con la información, tenemos que ver después de este recorrido por los departamentos que ya inició con esta noticia que las autoridades han anunciado bloqueo por
falta de energía eléctrica. Escuche usted lo que ocurrió y lo que pasó. Un grupo de pobladores de Caballo Blanco, Retaluleu, bloqueó el paso por el puente Carlos Castillo Armas a la altura del kilómetro 178, esto informaban las autoridades. La medida obedece a que los pobladores están sin energía eléctrica de hace más de 10 días, lo que a su criterio afecta a las actividades de escuelas, centros de salud, comercio y suministros de agua. Según autoridades, la suspensión del servicio de energía eléctrica se debe a que varios de usuarios de ese sector no han cancelado las facturas de los últimos 42 meses, según informó Energuate, pero han bloqueado el paso por falta de energía eléctrica en Retaluleu. Pero seguimos en la costa sur y vamos a hablar de ese tradicional desfile folclórico que se da todos los años en Mazatenango. Si este desfile con estampas folclóricas se realizaba en la ciudad por motivo de seguir en su feria titular del carnaval. Para ello, 10 establecimientos educativos conformaron la participación de diferentes actos, en donde el tema principal fue la romería en honor al Señor de Esquipulas. El evento forma parte de la presentación de tradiciones y costumbres de Guatemala. El recorrido inició en la Calzada Centenario y finalizó en el Parque Central. Es importante mencionarles y comunicarles que para hoy a las 9 de la mañana se llevará a cabo el tradicional y famoso desfile hípico también en Mazatenango. 6:25 de la mañana y vamos también con la información deportiva. Hablaremos en un rato sobre el futsal, también pues sobre la Champions League, pero usted pues seguramente no se perdió los partidos de clausura 2018 el día de ayer, donde Antigua pues lo hizo bastante bien, un partido muy interesante, donde no solo ganó, sino que también tomó el liderato. Aquí la información. Una triangulación entre Fabián Castillo, Agustín El Tin Herrera, la culminó José Manuel Contreras con una extraordinaria definición al minuto 18 para poner a ganar al campeón nacional. Fran de León con otro golazo empató las acciones al 46 luego de internarse al área y le incrustó en el ángulo superior derecho de Luis Pedro Molina. 3 minutos después, Carlos Camiani le robó el balón a José Pinto y asistió a Blas Pérez, que solo llegó a empujar a placer el balón para decretar el 2-1 del partido y poner en el liderato transitoriamente a Municipal. José Pinto se reivindicó de su error y de un cabezazo colocó el empate para los coloniales al minuto 83. Mientras el tico Alan Miranda al minuto de reposición en otro centro de José Manuel Contreras sentenció el juego. Este resultado le permite a los coloniales recuperar el primer lugar debido al empate de Sanarate en Malacatán San Marcos. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y vamos a dar una vuelta de página. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero quédese con nosotros. Tenemos muchas noticias a bloquear. Vamos. Cuando regresemos hay más información, hablaremos por supuesto de la Procuraduría General de la Nación y la posible intervención del transurbano. Además, el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón realizó varias denuncias de atentados en contra de su familia. Compromiso, trabajo en equipo, innovación, credibilidad, profesionalismo, alegría, optimismo, originalidad, dinamismo, información y contenido de calidad, esfuerzo, actitud y tener los mejores y más fieles televidentes son solo 14 motivos para celebrar un nuevo año. ¡Viva la Mañana! ¡Celebra su aniversario! Gracias y felicidades por estar 14 años junto a nosotros.